Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este nuevo programa. Ya estamos en contacto con Dr. Domingo Pérez para conversar de varios temas. Uno, la amenaza que ha lanzado en varios momentos, algunos relacionados al fujimorismo. El último es de señor Vicente Silva Checa, pero también en una entrevista la señora Keiko Fujimori en Canal 5 con Milagros Leiva también más o menos dio a entender en esa misma línea, reforzando la amenaza contra el doctor Domingo Pérez. Pero por otro lado también, como sabemos, doctor Domingo Pérez es abogado del presidente Pedro Castillo y de los familiares de las víctimas 2022-2023. Vamos a preguntarle su punto de vista en relación del informe de las Naciones Unidas que exige libertad del presidente Pedro Castillo y también indemnización y reparación. Bien, damos bienvenido al doctor José Domingo Pérez. Muy buenas tardes. Quedo muy atento a sus preguntas. Doctor Domingo Pérez, la señora Keiko Fujimori en pocos días va a asumir la presidencia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el resultado de un proceso electoral en donde son datos objetivos que ella no ha ganado en el territorio nacional y que la diferencia la marca un proceso electoral en el extranjero en donde ha habido cuestionamientos por parte de el candidato Roberto Sánchez y el partido Juntos por el Perú, en un proceso en el cual de manera inusual renunció el jefe de la OMPE, de manera inusual e ilegal, podríamos decirlo de la misma manera. Se aprobó su renuncia y se ha llevado a cabo todo este proceso electoral con cambio de reglas para lo que fue el proceso para los peruanos en el extranjero, y da como resultado que la señora Fujimori en el día de hoy pues prácticamente sea presidenta de la República, algunos días para juramentar en el cargo, con lo cual queda claro que se inicia un segundo Fujimorato en nuestro país, en el cual pues si ella cumple las promesas de campaña, es decir, reivindica el gobierno de su padre, lo que se viene para el Perú no van a ser aspectos positivos, sino aspectos bastante negativos, es decir, afectación a lo que tienen que ser los derechos fundamentales, en ellos pues la libertad que va a tener las personas para ejercer su derecho a expresarse, protestar, seguramente persecuciones contra quienes han realizado alguna labor pasada en lucha contra la corrupción, dentro de los cuales se encuentran jueces y fiscales y obviamente yo. Entonces el escenario para mí particularmente no es un escenario favorable, me queda claro. Usted ha investigado por varios años a la señora Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que nos debe quedar bien claro y además documentadamente que usted ha podido realizar las investigaciones relacionadas a la señora Keiko Fujimori? Mire, más allá de lo que yo pueda decir como consecuencia de las investigaciones, es lo que han dicho testigos y arrepentidos del caso Cócteles. Es decir, quienes al día de hoy yo puedo afirmar tienen una condición de sentenciados porque se acogieron a procesos de colaboración eficaz, es decir, se arrepintieron por los delitos que habían cometido y que las indicaron a la señora Fujimori como parte de una presunta organización criminal y liderando la misma. Queda claro que la delatada por estos arrepentidos y colaboradores va a ser la presidenta de la República de nuestro país, lamentablemente. Es decir, una persona que ha sido capaz de recibir millones de dólares durante sus campañas electorales, falsear esa información a las autoridades electorales e incluso engañar a sus propios adeptos y seguidores, porque señaló por todos los medios de que era dinero que se recolectaba en fondos, cócteles y rifas. Todo eso demuestra pues de que la catadura moral de quien va a ser la presidenta de nuestra república pues no es de las mejores, ¿no? Entonces eso es una muestra nada más de lo que fue el caso Cócteles, lo que le demostró al país que hay un grupo de personas
que lamentablemente han abusado de esta posición que han tenido, se han terminado beneficiando desde esa posición política que han tenido, y bueno, al día de hoy, libres de toda responsabilidad, porque el Tribunal Constitucional, a su medida, ha terminado pues excluyéndolos prácticamente toda responsabilidad, y ahora con un escenario institucionalmente favorable, porque prácticamente todas las instituciones están respondiendo a sus intereses políticos, ella va a asumir la presidencia de la República. ¿Qué le respondería a quienes le señalan como que esto de lo que hizo usted en cuanto a las investigaciones lo califican como una especie de persecución política? No, mire, lo que yo he realizado ha sido una persecución dentro del índole penal. Y esto tiene que quedar bastante claro. Han sido investigaciones que han demandado más de 7 años, en donde si la señora Fujimori se ha ido presa, no ha sido por mi decisión. El fiscal no decide quién se va a un penal o no. El fiscal es el que solicita. Quien ha decidido han sido no solamente el juez Concepción Carhuancho, han sido más de 10 jueces en primera instancia, en instancia de apelación y en instancia de casación. Durante más de 7 años, los jueces del Poder Judicial siempre afirmaron de que estos hechos eran delitos de lavado de activos y organización criminal. ¿Cuándo ha cambiado todo? Cuando este Congreso, que ya feneció, el Congreso del Pacto Mafioso, terminó eligiendo a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Han sido estos actuales magistrados del Tribunal Constitucional los que cambiaron el criterio de lo que los jueces del Poder Judicial habían afirmado, indicando el Tribunal Constitucional que estos hechos no constituían delito de lavado de activos, y con ello obviamente termina no solamente favoreciéndose la señora Fujimori, sino se han ido favoreciendo otros políticos que han estado en la misma situación, y entendemos que el último en favorecerse va a ser el caso del expresidente Ollanta. Le preguntaba eso porque hace poco en una entrevista en Exitosa el señor Vicente Silva Checa, entiendo que está dentro de las investigaciones que comprometió la acusación a Keiko Fujimori, dice lo siguiente, que a usted le denunciará por ser un fiscal muy abusivo y arruinar la vida de investigados. Eso lo dijo Vicente Silva Checa. Bueno, pero es que no llama la atención, porque mire, Vicente Ignacio Silva Checa es una persona que estaba vinculada a la red del señor Montesinos. Podemos verlo en internet, en la salita del CIN, que luego ha seguido un proceso penal implicado en esta red, y la intervención o la incorporación del señor Vicente Ignacio Silva Checa al proceso del caso Cócteles no es por una invención mía, es porque los colaboradores eficaces lo habían ubicado como una persona dentro de la cúpula central de la señora Fujimori, es decir, una persona muy vinculada a la que va a ser presidente de la República, con lo cual reafirmamos de que el montesinismo siempre estuvo muy cerca del fujimorismo. Entonces, si el día de hoy el señor Vicente Ignacio Silva Checa ha salido de sus catacumbas para amenazarme, queda claro porque está nuevamente empoderado, nuevamente tiene ese poder para en las cámaras de Exitosa y frente a un periodista que otra vez se ha puesto el kimono, como el señor Nicolás Lucar, volverme a amenazar. Entonces, esto es el fujimorismo, esto es lo que el fujimorismo representa y lo que yo he logrado probar. Ellos no tienen respeto a lo que es el Estado de Derecho, la separación de poderes, ellos atropellan lo que son los valores, los principios, la independencia judicial. Usted me señala el caso de Vicente Ignacio Silva Checa, yo le puedo señalar el caso de Fernando Rospigliosi, que acaba de amenazar a una fiscal de derechos humanos, calumniándola de prevaricadora. Es decir, lo que se viene a continuación para nuestro país es muy lamentable, en donde, mire, no solamente yo voy a ser perseguido, van a ser perseguidos muchos jueces y fiscales que han cumplido su labor y que seguramente van a tratar de realizar su labor en estos años. Claro, usted ha expresado, por ejemplo, de que ha recibido amenazas, pero más o menos, ¿cuáles son los que usted ha identificado con bastante precisión directamente de los personajes más cercanos a la señora Keiko Fujimori? Bueno, la amenaza fue la que dio la señora Fujimori en un medio de comunicación. A mí me queda claro de que es la mujer que hoy tiene
el mayor poder en nuestro país, y eso sin lugar a dudas, cualquier expresión que ella haga me pone a mí en una situación de vulnerabilidad, riesgo y peligro. Eso no lo dude usted. Ella a partir del 28 de julio ya va a tener el control de todas las instituciones del Estado, incluso del propio Congreso de la República, cuando lamentablemente las mesas directivas si terminan formando parte de esta coalición en donde va a estar Fuerza Popular, pues vamos a ver que va a concentrar todo el poder absoluto en nuestro país. Y esto, si usted lo compara no solamente con los 90, sino si usted lo compara con otros países en donde se han dado estas mismas dinámicas, como El Salvador, Guatemala, queda claro que hay un propósito o hay una estrategia que es perseguir a quienes desde el rol de operadores de justicia, jueces y fiscales, cumplieron en su pasado un rol importante en la lucha contra la corrupción. Y eso me parece que es lo que lamentablemente hay que tomar en cuenta, y sobre todo ir alertando para que de darse pues estas situaciones sepamos como sociedad organizada poder enfrentar pues esos abusos o excesos que pueden darse desde diversos sectores del Ejecutivo u otras instituciones capturadas por el Ejecutivo. A estas alturas, ¿qué podemos advertir en cuanto al sistema de justicia? ¿Qué es lo que usted, de acuerdo a su experiencia dentro y ahora desde afuera, lo mira? Bueno, que el sistema de justicia lamentablemente está adoleciendo de una falta de independencia. El claro ejemplo es el Ministerio Público. Usted podrá ver muchas de las grandes denuncias que se han dado a conocer en los últimos recientes meses, que no tienen ningún avance. Por ejemplo, el caso del encapuchado José Gerí, que a la suerte fue presidente algunas semanas de nuestro país y que luego fue vacado. Ha sido condecorado por el Congreso de la República, por el señor Fernando Rospigliosi, y sin embargo las investigaciones seguidas en contra de él duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Nación. Muy distinto las investigaciones en contra de Rafael Vela, en mi contra, en contra del periodista Gustavo Gorriti, que se reactualizan, se revitalizan, se comienzan a informar a los medios de comunicación cuáles son los avances de esto. Queda claro de que lamentablemente un sistema de justicia que ya ha sido pues capturado por el fujimorismo, lo único que va a servir es para limpiar los intereses de los grupos que ella ha ocupado durante estos últimos años, y por el contrario tratar de utilizar el derecho penal, la justicia penal, para perseguir a quienes ella considera que son sus opositores o quienes pueden disentir de las formas de gobierno del fujimorismo. Ahora, en ese contexto, usted ha asumido la defensa a los familiares de las víctimas del año 2022 y 2023. ¿Cuáles son, digamos, algunos casos que asumen? Miren, nosotros asumimos el compromiso con la Asociación de Víctimas y Familiares de las Víctimas de los asesinatos ocurridos a finales del año 2022 e inicios del año 2023 en el sur del Perú, como consecuencia que las organizaciones no gubernamentales lamentablemente ya no pueden prestarles el debido apoyo por esta ley APSI que dio el Congreso de la República último. Es decir, que no se puede litigar o no pueden recibir estas organizaciones no gubernamentales fondos para litigar contra el Estado. Entonces, estos dramas de estas víctimas, de estos familiares de las víctimas, pues se acentúan porque lamentablemente, además de que carecen de los recursos, ya no hay organizaciones civiles que los puedan apoyar porque están prohibidos por la propia ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ejercer el apoyo. Yo estoy ejerciendo el apoyo desde el lugar en donde me encuentro como abogado litigante, pero también deberían sumarse los diversos colegios profesionales a nivel nacional. Entiendo que el Colegio de Abogados de Lima debería ser uno, pero también deberían ser los colegios de abogados tanto de Puno, Cusco, es decir, de que pueda haber un acompañamiento a ellos en esta calidad que tienen, en la calidad de ser parte del proceso como representante de las víctimas o como las propias víctimas. ¿Qué nos puede advertir, por ejemplo, cuando Keiko Fujimori dice reconciliación, pero al mismo tiempo aprueba leyes que van en contra de esa línea que traza Keiko Fujimori?
Ahora último, lo que hemos visto es lo que ha promulgado ley el señor Rospigliosi, ¿no? Que es llevar a que los policías militares actúen en su fuero en temas de justicia, y finalmente entendemos al mismo tiempo que eso también blindaría la posibilidad de que haya responsabilidades que respondan a la justicia. Claro, es que eso es el fujimorismo. Lo que va a decirnos es una cosa que sus medios en la capital van a tratar de confundir a la opinión pública, mandándonos un mensaje que es muy distinto a las acciones que van adoptando. Y este último Congreso de la República, con la ley que usted señala que finalmente ya es ley, porque ya finalmente el Congreso de la República, ante la inobservancia del Ejecutivo, la termina promulgando y publicando, queda claro de que estos hechos, estos abusos, excesos por parte de las fuerzas militares y las fuerzas policiales, pues van a ser conocidos en el fuero militar policial, y seguramente por el espíritu de cuerpo, porque finalmente es una justicia castrense, van a terminar o siendo absueltos o con unas penas mínimas o ínfimas. Entonces queda claro de que el soporte que debería darnos es que los jueces más bien inapliquen esta ley, pero ya usted está viendo que el expresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lanza cada nada estas amenazas contra los jueces, denuncia a los jueces ante la Junta Nacional de Justicia, y la Junta Nacional de Justicia pues ya ha ido separando a jueces como Richard Concepción Carhuacho, y seguramente vendrán otros. Es decir, es la práctica del fujimorismo, lo que seguramente los medios de la capital nos van a vender como un mundo distinto, seguramente de flores y alegrías. Otra cosa es lo que va a estar ocurriendo a nivel de las instituciones del Estado, o el Congreso de la República, o la propia Fiscalía. Es decir, las instituciones que en lugar de protegernos, lo que va a hacer simplemente es proteger los intereses de estas élites políticas, económicas, en perjuicio de las grandes mayorías. Entiendo que también, por ejemplo, lo que ha pasado en Colcabamba, por ejemplo, los últimos cuentos de asesinato a una niña de 8 años, o lo que pasó en Manchay, en una comisaría, un joven asesinado, y en Puno un compatriota va a denunciar sobre su caso a la comisaría y termina masacrado. Esos casos van a tener efecto inmediato, y lo que están pidiendo también es que haya nulidad que se plantea en el Congreso de la República. Desde su punto de vista, ¿cuál le sería? Es que mire, el efecto ahorita es una discusión eminentemente dentro del proceso. Es decir, si los jueces que están conociendo estos casos que usted está mostrando en pantalla van a aplicar o no esta ley. Si no la aplican, seguramente van a ser denunciados. No solamente ante la autoridad disciplinaria, sino, como ya lo hemos visto, el mecanismo que se está utilizando es llevarlo todo a la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia estamos viendo que está suspendiendo a jueces. Sí. Entonces, lo que se va a generar es un efecto negativo. Es decir, los jueces van a tener temor de inaplicar esta ley, y por lo tanto se van a ver obligados o presionados a aplicarla, con lo cual van a enviar estos casos o a derivar estos casos a la justicia militar, con el perjuicio de lo que ello va a ocasionar. Ahora, si usted me dice desde el ámbito político, bueno, vamos a ver cuáles van a ser las reacciones que van a adoptarse primero en la Cámara de Diputados. Justamente, si doctor, usted ha tenido cercanía con Juntos por el Perú, entiendo que fue por temas de campaña netamente, pero ¿cuál es sus expectativas? Uno, de Juntos por el Perú, tal vez conociendo algunas personalidades de Ahora Nación y de Partido de Obras, y tal vez alguien por ahí de, en este caso, Buen Gobierno, en cuanto no solamente de esta ley, del último, sino de varias otras leyes que incluso generó campañas, por estos no, de los que promovieron leyes denominadas leyes pro crimen. ¿Su expectativa cuál es? Es que mire, a nivel de los diputados, de la Cámara de Diputados, pueda que se aprueben normas derogando estas leyes. El problema va a estar en Senado, porque si no se logra una mayoría en la Cámara de Alta o la Cámara de Senado, estas normas que se aprueben en diputados no van a ser
finalmente aprobadas bajo esta bicameralidad que se ha vuelto a instituir en el país. Entonces, lo que tiene que haber es un compromiso político, o por lo menos de esa índole, que muestren aquellos grupos que son distintos al fujimorismo, y en buena cuenta solamente podemos hablar de tres de ellos, de todos ellos, Juntos por el Perú, Obras y ahora Nación. Buen Gobierno, pues es un partido que muestra... Es un misterio. Pues, es un misterio. Esto recién lo vamos a saber este domingo cuando se elijan las mesas directivas, porque si el Buen Gobierno aparece sentado con el fujimorismo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, queda claro que el pacto mafioso, el pacto mafioso se ha reeditado, simplemente se ha cambiado a uno de sus integrantes. Es decir, salen los partidos que no han logrado tener representación en este Congreso y ha ingresado Buen Gobierno a reemplazarlos. Eso lo vamos a saber recién este domingo, pero igual tendrían que lograr a nivel de Senado pues esos entendimientos, por lo menos para que algunos senadores, ya sea del bloque de Renovación Popular e incluso de Fuerza Popular, pues puedan aprobar estos proyectos derogando estas normas de impunidad que se han dado en el Congreso anterior. Vamos a esperar qué es lo que va a ocurrir en las siguientes semanas. Doctor, no quería dejar de preguntar en relación al presidente Pedro Castillo. Ha habido varios pronunciamientos. En primer lugar, usted para nosotros fue sorpresa. Y con usted, digamos, nos llenó de bastante alegría, porque con Pedro Castillo nos identificamos, no lo ocultamos, lo criticamos también algunas cosas que pudo haber hecho. Bien, pero lo cierto es que la organización, en este caso las Naciones Unidas, ha emitido un comunicado, en este caso por el grupo de trabajo que ha desarrollado el informe, que pide liberación inmediata al presidente Pedro Castillo, además una indemnización y reparación, y también exige que haya investigación de los procedimientos contra él en cuanto a derechos políticos y entiendo constitucionales también. Desde su mirada, ¿qué es lo que corresponde? Y al mismo tiempo están exigiendo también la libertad, el indulto, gracia presidencial. Bueno, al día de hoy, en una actuación muy lamentable, el ministro de Justicia, con una alegría muy irregular, anunció de que todas las solicitudes de indulto y gracias presidenciales presentados, ya sea de manera directa por terceras personas a favor del presidente Pedro Castillo, habían sido rechazados por esta Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. Y lo digo ¿por qué? Porque los gestos políticos valen mucho. Queda claro que a nivel nacional los líderes democráticos, incluso el propio señor Nieto, se muestran a favor de la excarcelación del presidente Pedro Castillo, pero lamentablemente el ministro Luis Jiménez, en una conferencia de prensa el día de hoy, con una risa o con una satisfacción que no debería ser de una persona que ha integrado un gabinete del presidente Balcázar, que proviene precisamente del partido Perú Libre, que es el partido que finalmente llevó al presidente Pedro Castillo al gobierno, haya anunciado con esa alegría incómoda para muchos, que se ha rechazado estas solicitudes a favor del presidente Pedro Castillo. ¿Qué es lo que queda en adelante? Lo que queda en adelante es no solamente la posibilidad política, pero ahora ya le va a corresponder seguramente a la señora Fujimori, con lo cual yo no abrigo muchas esperanzas, honestamente. Quienes conocemos qué es el Fujimorismo, debemos entender de que ahí no hay una puerta de solución política para el drama del presidente Pedro Castillo. Allá pues los ingenuos que piensan que con el fujimorismo se puede llegar a entendimientos, parece que no conocen la historia de nuestro país, pero lo que queda ahora es el camino procesal. El presidente Pedro Castillo tiene dos medidas por las cuales él se encuentra privado de su libertad. La primera
es la sentencia por el juicio del caso de conspiración a la rebelión. La Corte Suprema en septiembre tiene que programar ya las fechas de lo que va a ser las audiencias de apelación de esta sentencia. Ya fijó fecha para el mes de septiembre para hacer la calificación del recurso de apelación y recientemente la Corte Suprema ha confirmado la prolongación de la prisión preventiva en el caso en investigación de organización criminal y otros que se sigue contra el presidente Pedro Castillo. Es decir, el presidente Pedro Castillo, mire, puede ser el único peruano que tiene dos medidas que lo privan de la libertad. Es decir, los jueces de la Corte Suprema señalan que a pesar de que ya está condenado a una primera instancia y por lo tanto ya está privado de su libertad, todavía representa un peligro de fuga para nuestro país. Ni el señor Vladimir Cerrón, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, el más prófugo de nuestro país, a él se le ha tenido, digamos, una consideración excepcional y le han variado pues su prisión preventiva a pesar de que estuvo prófugo. En el caso del presidente Pedro Castillo está condenado a una sentencia de primera instancia, pero la Corte Suprema en otro proceso le ha prolongado que esté preso 12 meses más en nuestro país. Entonces, lo que viene en adelante pues es el camino procesal penal, lograr pues que estos casos ya vayan tomando sus decisiones finales. Creo de que deberían ser, si no en su totalidad, en su gran mayoría, archivados en investigación preliminar, y aquellos que estén en una fase más avanzada que puedan ser sobreseídos. Ya se logró, por ejemplo, el archivamiento de uno de ellos, que fue por la declaración supuestamente falsa que se dio cuando el presidente Pedro Castillo postuló como candidato a la presidencia en el año 2021. Entonces, ese es el trabajo al cual me voy a abocar, y obviamente hay muchos abogados que el presidente Pedro Castillo, con esa alma y ese don que lo caracteriza, pues permite que puedan acompañarlo en el ejercicio de su defensa, y hemos visto que se ha logrado este informe de la Comisión de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, y así tenemos, por ejemplo, el doctor Walter Ayala en los temas constitucionales. Es decir, hay mucha gente que lo aprecia al presidente Pedro Castillo, y dentro de su rol, su competencia, pues procura hacerlo mejor en la defensa de sus derechos. Ahora, en un escenario hipotético, caso puede pasar cualquier cosa, no podemos dejar un caso, digamos, por sentado. Aún hay cierta esperanza de que José Balcázar pueda indultar. En caso que no indultara, ¿hay posibilidad por sus propios méritos el presidente Pedro Castillo pueda salir en libertad? Mire, el tema político le corresponde al presidente Balcázar. Sí. Bueno, ya no queda muchos días, queda claro. Sí, estamos contra el reloj. Una opción hubiera que esta comisión de gracias e indultos, gracias presidenciales e indulto, hubiera tenido una posición favorable a estas solicitudes, un ministro de Justicia que probablemente tuviera la misma visión como la que ha tenido Naciones Unidas sobre lo que viene padeciendo el presidente Pedro Castillo, que es una detención arbitraria. Creo que el resultado abrigaría una esperanza posible. Esto aparentemente no ha sucedido así, no sucedió así. No sabemos si estos días puedan alcanzar para que el presidente Balcázar pueda tomar alguna decisión que le permita pasar a la historia de nuestro país. Entonces, lo que queda es los procesos penales, que son los que finalmente limitan la libertad del presidente Pedro Castillo, y solamente son dos: el caso de la sentencia por el hecho del 7 de diciembre del año 2022 y el caso armado extraño en donde le atribuyen que él es parte de una organización criminal, que ese es el otro caso que está en investigación y por el cual él tiene una prisión preventiva que, nuevamente le repito, me parece bastante extraña, teniendo de que ya hay una sentencia que lo termina arraigando en un penal al presidente Pedro Castillo. Para ya entrando en la parte final, el periodista Jaime Herrera dice lo siguiente: la ONU da ultimátum al Perú, tienen hasta 24 de septiembre para responder por uso de fuerza en protestas
En este caso dice también debido a proceso en vacancia y juicio a Pedro Castillo y derechos indígenas. Hay temas que no se puede desligar. Uno, caso de los familiares víctimas, otro caso presidente Pedro Castillo, y hay un informe, en este caso lo que está exigiendo Human Rights Watch a través del comunicado que ha publicado es que hay un plazo para que responda el Estado peruano. Sus reflexiones y palabras finales, doctor. Mire, si estuviéramos en un Estado de derecho que respeta los pronunciamientos internacionales, yo le abrigaría esperanza que el Estado pueda cumplir estas recomendaciones que realizan los organismos internacionales. Pero hemos visto que muchos de los pronunciamientos del sistema interamericano de derechos humanos en relación a la brutal represión que sufrieron los hermanos del sur se han incumplido por parte del Estado peruano. Más aún cuando el Fujimorato, parte de su ADN es procurar salir del sistema interamericano de derechos humanos y desconocer la competencia de los organismos internacionales en materia de justicia sobre nuestro país, pues a mí no me abriga mayor esperanza de que el Perú va a dar una respuesta hasta la fecha antes indicada. Lo que seguramente Naciones Unidas o este comité emitirá los apremios correspondientes o las opiniones que sean necesarias, seguramente ubicándonos al Perú en una posición tan similar a la de muchos países que incumplen aquellos mandatos de los organismos internacionales. Doctor, no quería ser curioso. En una entrevista con don César Hildebrand, a usted, don César Rivera le dijo que no tenía miedo al fujimorismo. ¿Y usted qué diría? Bueno, el señor César Hildebrand ha vivido en carne propia lo que fue el primer fujimorismo, porque él, desde su puesto como periodista, lo combatió. A mí me queda claro de que yo estoy tranquilo y satisfecho con la labor que he realizado, pero obviamente yo le tengo que ser honesto. Yo conozco, como lo he dicho en anteriores entrevistas, las entrañas de la bestia. Yo conozco qué es esa organización y ciertamente yo he visto a testigos arrepentidos sentir temor y llorar por lo que significa el fujimorismo, sus integrantes, Keiko Fujimori y esa cúpula, y ese miedo y ese temor no significa que uno no los vaya a afrontar, uno no los vaya a enfrentar o a resistir estos abusos o excesos que ellos puedan cometer en agravio de uno, pero sí, la fortaleza y la valentía siempre va a estar presente, pero siempre sin dejar de lado de que no estamos frente a una opción democrática que se va a instalar en el gobierno, estamos frente a una opción autoritaria, una opción política que utiliza lamentablemente el odio, la calumnia, la difamación, el terror para poder imponer su agenda política y su agenda económica, y lo hemos vivido durante muchos años en este país, desde el Congreso de la República o desde las posiciones de dominio que han tenido en este país. Ahora lo vamos a tener que enfrentar porque van a estar ya prácticamente controlando todas las esferas del poder estatal en nuestro país, y bueno, en eso hay que estar fuertes, pero sin olvidar quiénes son ellos y todo el daño que pueden ocasionar a este país. Palabras finales, doctor, y tal vez un mensaje a todos nuestros compatriotas que también estamos a la expectativa en relación de lo que viene, ¿no? Sí, bueno, tenemos que estar unidos. Queda claro de que como correctamente se dice, solo el pueblo salva al pueblo, y creo de que en momentos en el que el fujimorismo nuevamente se vuelve a instalar en la casa de Pizarro, queda claro que el pueblo va a ser el oprimido, y esperemos de que lo pueda encontrar pues unido, fortalecido y sobre todo con los medios alternativos, que son los canales que precisamente permiten que se pueda llevar esa voz que es disidente y contraria a lo que los medios hegemónicos lamentablemente están difundiendo para proteger sus intereses. Muchas gracias, doctor, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Bien, nosotros vamos a agradecer a cada uno de ustedes que nos puedan apoyar con su like, compartir ese video y nada más. Volvemos más tarde con otro programa.